Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Carmen. Y bienvenidos una vez más al Museo Arqueológico Nacional. Mi intervención, pues ya que estamos en el Museo Arqueológico y puesto que muchas de las piezas que vamos a tratar, que van a ser objeto de este estudio y que lo han sido también, están aquí en la colección de Arte y Arqueología Andalusí, mi intervención, como digo, va a consistir en presentarles estas piezas desde un punto de vista documental, desde un punto de vista de cómo ingresaron en el museo, cómo se ha ido formando esta colección y los diversos criterios que se han tenido para la adquisición de estas piezas, que en realidad es documentación y creemos que es también bastante importante. De todas maneras, el origen, voy a tratar entonces, como decía, del origen y la formación de la colección de arte y arqueología andalusí y de aquellas piezas de procedencia islámica oriental, por supuesto con especial atención a las artes suntuarias, que es lo que nos está reuniendo, que conservamos en el Departamento de Antigüedades del Museo Arqueológico Nacional. Unas breves pinceladas sobre este departamento. Quiero decir que existe como tal desde 1989, fecha en que con Ángela Franco como jefe del departamento se agruparon los fondos pertenecientes a las llamadas antigüedades paleocristianas y visigodas, también los fondos de arqueología medieval islámica y también los medievales de ámbito cristiano. Todos ellos pertenecían a las primitivas secciones primera y segunda que se habían establecido nada más crearse el museo. Por tanto, el periodo cronológico abarcado por estas colecciones medievales en la actualidad va desde el siglo IV, con lo que llamamos o lo que se conoce como paleocristiano, hasta las colecciones de finales del siglo XV. Existe una excepción, que son las piezas de procedencia islámica oriental, que son de cronología moderna, pero que están integradas en nuestro departamento con el único criterio de no romper colecciones, como veremos después. Bien, pues el origen y acrecentamiento de la colección andalusí corre parejo a la historia del Museo Arqueológico Nacional. Por tanto, lo que voy a hacer es un breve recorrido por la historia de nuestra institución y a la vez lo vamos a ir conectando con los fondos andalusíes e islámicos de nuestro departamento de antigüedades medievales. Hubo una exposición temporal en el año 1993 que se ha convertido ya en una referencia sobre la historia del Museo Arqueológico Nacional y que fue celebrada en esta misma sede. Llevaba por título De gabinete a museo, 3 siglos de historia, y fue comisariada por Alejandro Marcos Pous, conservador emérito de esta institución. A ver si sale. Bueno, ¿y ahora por qué no sale? Ahora, bueno, con el ratón. Bien, como decía, debemos partir del origen del Museo Arqueológico Nacional, que fue creado por Real Decreto de Isabel II de 20 de marzo de 1867, en el que se declaraba qué fondos iban a formar parte de él. Son los fondos fundacionales y procedían de 3 instituciones. En primer lugar, los objetos arqueológicos y numismáticos procedentes del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional. Entre las piezas emblemáticas que llegaron desde la Biblioteca Nacional a la entonces sección segunda, hay que destacar, en primer lugar, el astrolabio, el astrolabio de Ibrahim ibn Said al-Salí, fechado en Toledo en 1067, y el cuadrante, de los que nos ha dado muy buena cuenta siempre Azucena Hernández. Una navaja árabe procedente de Córdoba con una leyenda en el mango grabada en caracteres cúficos. 2 incensarios que ya constan en el inventario de objetos de la Biblioteca Nacional, redactado primero por Basilio Sebastián Castellanos en 1847, en donde los define en este inventario como unas lámparas árabes. Del primero dice que tiene, textualmente, tiene la forma de una bola del tamaño de una granada militar de mano, cuya parte exterior está agujereada.
Abierta la bola por el medio, se halla dentro una lamparita con peso inferior montada en 2 círculos. El peso de la lamparita hace que la parte de la torcida, que ha de dar la luz, quede siempre hacia arriba y se halla dispuesta de tal modo que no puede caerse el aceite ni apagarse la luz, aun cuando se lleve metida en el bolsillo. Tiene una cadenita para llevarlo colgando. Y del segundo, también dice el inventario, igual que el otro, con la diferencia de que en la parte exterior tiene una especie de adorno árabe formando laberinto. De ellos luego nos hablará Francisco Hernández de forma mucho más amplia. También procede del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional una pareja de zarcillos que, según escribe Rodrigo Amador de los Ríos en su ficha catalográfica, la tradición los atribuye a la reina Isabel la Católica y consta, sigue diciendo, que del Palacio Real fueron remitidos a la Biblioteca Nacional. La segunda base en la formación del Museo Arqueológico Nacional lo constituyen los objetos custodiados en el Museo de Ciencias Naturales, que había sido creado por el rey Carlos III en 1773, entre los que se encontraban los collares, pendientes y brazaletes del tesoro de Mondújar de época nazarí, así como los tejidos nazaríes del infante don Felipe y su esposa, procedentes de los sepulcros de Villalcázar de Sirga, en la provincia de Palencia. La tercera institución base del Museo Arqueológico Nacional fue la Escuela Superior de Diplomática, cuya colección había reunido algunas donaciones de catedráticos, principalmente de los señores Riaño y Rada y Delgado. Tras esta fase fundacional, estas primeras colecciones se vieron engrosadas en la época del director José Amador de los Ríos, que, a pesar de su corta dirección, fue una importante figura. Apelando a su sentir patriótico y al amor a los progresos científicos, estimuló donaciones y depósitos de particulares y de instituciones que aumentaron la colección del museo y algunas compras con el escaso presupuesto del que se disponía entonces. Como ejemplo de lo primero, la espada jineta con singular empuñadura del periodo nazarí, donación del cura párroco de San Marcelo de León. A esta llamada del director atiende la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, dice la documentación de su expediente de ingreso, deseosos de contribuir a los propósitos de Su Majestad la Reina, y su secretario general ofrece el depósito al man de un acetre arábigo exornado, dice la documentación, de labores en las cuales se reflejan vivamente los caracteres que distinguen la arquitectura de los alamares. Perteneciente también a estos fondos antiguos es la lámpara salida de los talleres reales de la corte nazarí para la mezquita de la Alhambra, procedente de los fondos de la Universidad Central de Alcalá de Henares, donde fue a parar la colección del cardenal Cisneros, entregada en 1868 por orden del director general de Instrucción Pública al director del Museo Arqueológico Nacional, don José Amador de los Ríos. Se dice en la documentación antigua que tras la caída de Granada fue llevada a Orán, donde posteriormente fue recuperada por el cardenal Cisneros. De la colección Góngora, adquirida por el Estado con destino al Museo Arqueológico Nacional por estos años, proceden unas jarras de cerámica pintada procedentes de la Alcazaba de Almería y encuadrables dentro del periodo nazarí, así como un soporte de candil de estructura arquitectónica procedente asimismo de Almería. Otras piezas andalusíes son adquiridas por las comisiones científicas establecidas en el Museo Arqueológico Nacional, que entre 1869 y 1871 recorrieron las provincias españolas con la finalidad de adquirir objetos para el museo mediante compras y donaciones. Las principales fueron las dirigidas por los señores Juan de Dios de la Rada y Delgado y Juan de Malibrán, que recorrieron las provincias de Oviedo, Santander, León, Palencia, Toledo y Alicante, cuyos trabajos quedaron reflejados en una memoria dirigida al ministro de Fomento, publicada en 1871. Por esta vía entró el excepcional Tesoro de San Isidro de León y con él 3 arquetas islámicas. Arqueta de madera con incrustaciones de marfil y 2 arquetas de plata como donación del Cabildo de San Isidro de León. Las últimas comisiones científicas van destinadas a Andalucía y a Murcia.
De esta última es la compra de un jarrón del tipo de la Alhambra. El mismo Paulino Sabirón, en la memoria que redacta sobre sus actividades de comisionado, indica puntualmente la adquisición a don Vicente, Juan y Amat de un jarrón nazarí de reflejo metálico y decorado en azul cobalto procedente de Hornos, en la provincia de Jaén. Otros fondos antiguos son Otros fondos antiguos, decía, son la arqueta de Almansurilla, encontrada en unas excavaciones hechas en Carrión de los Condes en el año 1869. Es lo que exclusivamente dice el expediente de entrada de esta pieza. Luego Noelia nos hablará de ella. También una arqueta de latón con decoración vegetal y epigráfica encuadrable en el período almohade, ofrecida en venta directa al museo por un particular y comprada por informe favorable de Rodrigo Amador de los Ríos en 1885. También de esta época, un fragmento de la histórica cabezada de la novia de Cerón, de Lorca, con guarnición en cobre y esmalte del período nazarí. Es una donación que hace un particular en 1889 y que recuerda allí un hecho de armas glorioso para los lorquinos, según cuenta el informe de Rodrigo Amador de los Ríos en su expediente de ingreso. 3 piezas que sabemos que ya estaban en el museo en 1890. Pues las 3 constan en las fichas catalográficas redactadas por Rodrigo Amador de los Ríos a partir de este año y de las que no hemos encontrado nada más en la documentación antigua. Un bote de latón dorado que, según Amador de los Ríos, procede de Nava del Rey y se sabe que fue una compra y la describe como una caja para perfumes, quizá, con interrogación, y del período almohade. Un amuleto de plata, que procede de Granada, y una serie de adornos y pasadores de collar de oro y trabajados con filigrana. La colección de arqueología medieval islámica, que en esta época ya había adquirido extraordinaria importancia, está íntimamente ligada a la figura de Rodrigo Amador de los Ríos, que no solamente había promovido las adquisiciones de objetos en este periodo, sino que incrementó el conocimiento de la colección. Son magníficos, de verdad, los catálogos manuscritos y las fichas que redacta él mismo y que se guardan en el archivo de aquí, del Museo Arqueológico Nacional. ¿Dónde estaban expuestas estas colecciones? Pues mientras se construía el Palacio de Recoletos para albergar la Biblioteca Nacional y los museos nacionales, la primera sede del museo se estableció en el llamado Casino de la Reina, palacete situado entre la calle de Embajadores y la actual Ronda de Toledo. Era propiedad del Ayuntamiento de Madrid y había sido regalado en 1819 a la reina Isabel de Braganza con motivo de su matrimonio con Fernando VII. Años después volvería a manos del Estado. En esta primera sede se instalaron las colecciones, inaugurándose sus salas en julio de 1871 ante la presencia del rey Amadeo de Saboya. En la antigua capilla del Palacete se instalaron los objetos de la sección segunda, los medievales y modernos, y entre ellos la colección andalusí. No descuidó en estos momentos el museo el trabajo de investigación. A iniciativa de Rada, con la colaboración del editor José Gil Dorregaray, con una lujosa publicación de gran formato donde divulgar las piezas más valiosas de la colección del MAN, muchas de ellas de la colección andalusí y otras de otras instituciones. Es el Museo Español de Antigüedades, del que se editaron 11 volúmenes correspondientes a los años 1872 a 1882, que hoy podemos disfrutar porque están colgados en la web y se pueden ver maravillosamente. Y llegamos al siglo XX en una segunda etapa que la vamos a llevar hasta la Guerra Civil. Una nueva época había comenzado para el Museo Arqueológico Nacional. A ver si se deja.
Decía que una nueva época había comenzado para el Museo Arqueológico Nacional con la inauguración, el 5 de julio de 1895, de su nueva sede en el Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales. Compartió espacio con otras instituciones que fueron abandonando el edificio, excepto con la Biblioteca Nacional con la que siempre hemos convivido. El aumento de fondos a lo largo de estos años se realizó a través de donaciones, legados testamentarios, cesión de instituciones, excavaciones arqueológicas e incluso por suscripción pública, como la encabezada por el rey Alfonso XIII, a iniciativa del director entonces José Ramón Mélida, para adquirir la colección Vives. Piezas suntuarias andalusíes ingresadas en este momento, tenemos que resaltar la Arqueta de Palencia, donación del Obispado y Cabildo de esta ciudad en 1911, que, previa licencia de la Santa Sede, ofrece al Gobierno de Su Majestad para que pueda enriquecer con ella uno de nuestros museos nacionales. Es, según dice el documento de su expediente de ingreso de 1911. La pieza quizá más representativa de la colección andalusí del MAN ingresa por estos años. El bote de Zamora, descubierto por Gómez Moreno y su esposa Elena, que lo llamaría mi bote, pues fue ella quien lo descubrió. Subida en una escalera, iba alcanzando las piezas del relicario de la Catedral de Zamora y se las pasaba a don Manuel en su tarea de la redacción del catálogo monumental de esta ciudad. Era sin duda la joya del relicario. Enterado el Cabildo de la singular maravilla que guardaban, la enviaron a la exposición de arte retrospectivo celebrada en Santiago de Compostela y probablemente después se decidiría su venta. Debemos a Gómez Moreno, pero sobre todo a la figura de don Guillermo de Osma, diplomático, diputado y sobre todo amigo y asesor del ministro de Instrucción Pública, el conde de Romanones, la recuperación del bote que a punto estuvo de cruzar nuestras fronteras con destino a algún museo americano. Tras su ingreso en el MAN, en una solemne entrega, en marzo de 1911, luciría como pieza capital entre las artes suntuarias del mundo andalusí. Junto con el bote va a ingresar otra arqueta, también de marfil y procedente de Zamora, decorada posteriormente en el siglo XVI con pinturas de unos angelitos. Son también adquisiciones de este momento algunos anillos signatarios de plata de época del califato que entraron con la colección Vives, comprada, como hemos visto, por el Estado en estos mismos años. Esta época que precede a los años de la Guerra Civil es fructífera en lo que a ingresos se refiere. Un jarrón nazarí del tipo de los de la Alhambra, procedente del monasterio de Santa María de la Defensión, de Jerez de la Frontera, fue hallado de forma casual en febrero de 1927 como relleno del trasdós de las bóvedas de la Cartuja jerezana mientras se practicaban unas obras de consolidación. Al proceder de un monumento declarado nacional y costearse las obras mediante subvención estatal, la entrega de la pieza se realizó al Estado como establecía la Ley de Excavaciones de 1911, que entonces estaba en vigor. Hay piezas que forman parte de nuestra colección por avatares políticos del momento. Es el caso del Ara de San Millán de finales del siglo X, que ingresó en el MAN junto con el resto de los marfiles de San Millán de la Cogolla por orden del Gobierno de la República de 1931. Conocemos la importancia del tejido de gusto sasánida que forra el hueco del reverso, de cronología algo posterior. Por compra, un anillo de oro con amatista en la que está grabada una palabra ornamental y datado en el siglo XIV. Y procedentes de la colección Siret, depositada en el MAN entre 1930 y 1935, son 3 redomas procedentes de las proximidades de Villaricos. Vamos a hacer a continuación un recorrido por una tercera etapa que podemos establecer desde la posguerra hasta la creación de las autonomías. Más o menos el año 85 he cogido esta fecha por ser el año de nuestra Ley de Patrimonio Histórico Español. El MAN fue una de las instituciones estatales receptora de aquellas colecciones que, incautadas durante la Guerra Civil por la Junta Central del Tesoro Artístico una vez terminada la guerra, el Servicio de Recuperación Artística no pudo restituir a sus dueños. El pomo de col es un ejemplo de esto, remitido por el Servicio de Recuperación Artística, que ingresa en nuestro museo en 1942.
Al conservador del Museo Arqueológico Nacional, Emilio Camps Cazorla, debemos el prestigio e incremento de la colección andalusí, sobre todo en los años 40, y a modo de ejemplo citaré 3 piezas importantes en las que medió para su adquisición. Emite un completísimo informe para la compra del surtidor en forma de cierva adquirida en 1943, que luego publicará ese mismo año en Archivo Español de Arte y posteriormente en las adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional. Aunque la cierva del Museo Arqueológico es más pequeña y menos estilizada, presenta grandes similitudes con otras 2 aparecidas en el siglo XVI entre las ruinas de Medina Zara, un ciervo y una cierva de bronce hallados en una pila de mármol. Según dice Ambrosio de Morales, el ciervo y la pila pasaron al monasterio de San Jerónimo, en la Sierra de Córdoba, próximo al hallazgo, y la cierva al de Guadalupe. El ciervo que estuvo en San Jerónimo es el que actualmente está en el Museo de Córdoba, mientras que la cierva, desaparecida a primeros del siglo XIX del monasterio de Guadalupe, se conserva desde 1997 en el Museo de Qatar, que la adquirió mediante una subasta. La cierva del Museo Arqueológico Nacional fue encontrada en los años 20 en una finca particular de Córdoba al realizar unas obras de alcantarillado. El dueño de la finca la depositó en el MAN y finalmente fue adquirida por el Estado a cambio de la correspondiente indemnización. También es importante la figura de Camps Cazorla en la adquisición de la colección de cerámica y vidrios andalusíes procedentes de las excavaciones de la Alcazaba de Málaga y de Medina Zara. Camps es comisionado para gestionar la constitución de unos depósitos de piezas cerámicas procedentes de ambos yacimientos que fueran representativos y que completara la colección de cerámica musulmana de este museo, desde las vajillas sin vidriar a las decoradas en verde y manganeso de la época califal. Las excavaciones de la Alcazaba de Málaga habían sido sufragadas por entidades locales malagueñas, Ayuntamiento y Diputación, y al no pertenecer ni la Alcazaba ni su museo a la organización estatal, se creyó justo por parte del MAN el crear un intercambio con piezas que completaran en lo posible alguna laguna en la colección arqueológica de la exposición del Museo de la Alcazaba de Málaga. Es así como se depositaron allí, a cambio, objetos de la Edad de Bronce y algunos visigodos, entre otros. Por su parte, el conjunto de cerámicas y vidrios de la excavación de Medina Zara con destino al MAN se eligieron con la ayuda de don Félix Hernández Jiménez, arquitecto y miembro de la Comisión de Excavaciones de Medina Zara, costeadas por el Estado. Como tercer ejemplo, Emilio Camps redacta un informe con un gran aporte de datos del gran azulejo de reflejo metálico. Fue ofrecido en venta al Estado por un particular en Novelda, en la provincia de Alicante. Indica en el informe que la pieza había sido adquirida por el hermano del vendedor en un pueblo de la provincia de Jaén. Camps anota que esta referencia es interesante por coincidir con la procedencia del vaso del tipo de la Alhambra que posee el MAN procedente de Hornos. Finalmente, el azulejo es comprado e ingresa en el museo en 1949. En los años 50 son interesantes 3 ingresos. El cabo de correa esmaltada, entregado al MAN por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, y una colección de moldes de pizarra para fundición de amuletos y otras piezas de orfebrería labrados por ambas caras con inscripciones árabes y motivos diversos, 4 de ellos pertenecientes a la colección Gómez Moreno, que posteriormente fue adquirida por compra. Los años 60 son fructíferos en las compras que hace el Estado con destino al museo. Un bote de marfil, sículo arábigo, una arqueta de taracea con motivos de lacería y estrella de 8 puntas, cuyos informes, mostrando el interés por la compra, son redactados por la conservadora María Luisa Herrera. También un interesante conjunto de tejidos de varias épocas de los que Felipa Niño informa sobre los ejemplares de primordial interés para el museo. Entre los medievales destacamos este que presenta unos motivos de tradición copta, y también destacaríamos otros tejidos que proceden del sepulcro del obispo Arnaldo de Gur, uno de los cuales, el fragmento con 2 figuras femeninas afrontadas, se destinó al Museo de Arte Hispano-Musulmán de Granada ante la petición manifiesta de su director. El segundo, que es este que vemos en pantalla, es el fragmento que se quedó en el MAN, que es un medallón circular tejido a punto de tapiz con sedas. El tema es un jinete con turbante cabalgando a galope sobre un caballo con gualdrapa. Toda la composición está inscrita en un círculo con inscripción árabe y es un tejido nazarí del siglo XIII.
El ingreso del singularísimo jarro aguamanil de cuerpo abombado y elegante cuello y con pico rematado en cabeza esquemática de animal, profusamente decorado con motivos vegetales y círculos enlazados por nudos que encierran animales e inscripciones, fue una compra informada por el conservador Luis Vázquez de Parga, calificándolo de excepcional interés e importancia dentro de la serie de bronces andaluces del califato y estrechamente relacionado, ya decía él en su informe, con obras conocidas como el Mortero de Monzón de Campos. En los años 70 debemos destacar dos compras importantes. Una colección de bronces en el comercio de antigüedades del Cairo a instancias del entonces director don Martín Almagro. Son un par de lotes de bronces de Egipto, entre los cuales se encuentran, he traído aquí una pequeña selección, cuencos, pebeteros, incensarios y algún brasero. Quizá, no sabemos, realizados en aquellos primeros talleres que luego tuvieron larga continuidad. En la actualidad estamos en proceso de revisión, de estudio. De especial importancia, en segundo lugar, hay que nombrar la adquisición por compra de la colección Martínez Santaolalla en 1973, con la que el Departamento vio incrementados sus fondos con un excepcional conjunto de piezas de procedencia islámica oriental. Lo mismo, aquí he traído también una selección de piezas cerámicas y metálicas, pero el conjunto realmente es muy importante. Hay un chico que está haciendo la tesis doctoral sobre esta colección. Esperemos que a ver si la lee pronto. Entonces, los objetos, todos estos objetos, una gran selección de los mismos, los ejemplares más significativos fueron mostrados en una exposición de antigüedades persas en el Museo Arqueológico Municipal de Madrid en 1971, en la conmemoración del 25 aniversario el 25 centenario del Imperio del Irán. Por último, unas breves pinceladas sobre la colección hasta nuestros días, en donde el nuevo marco político de España, a partir del Estado de las Autonomías y el traspaso de las competencias en materia de cultura, el Museo Arqueológico Nacional, que es de titularidad estatal, ha visto decrecer ostensiblemente sus ingresos, solo incrementados ya por compras y donaciones puntuales. He puesto la fecha de 2011 porque es el año en que ingresa en el museo la última donación de lo que podríamos llamar artes suntuarias. Luego, posteriormente, la colección andalusí en concreto se ha incrementado con piezas importantes, por ejemplo, una pila de mármol excepcional que está en salas, luego las veremos, pero el año 2011 es por esta razón. Durante esta etapa han predominado las compras en subastas nacionales e internacionales, con el objeto de completar las colecciones orientales del museo que ayudan a comprender de una manera más íntegra nuestro Islam y su iconografía. En este sentido, fue importante en los años 90 la labor de Juan Zozaya, que desde la subdirección del museo seguía atento a las nuevas posibilidades de ingreso de piezas. Tal es el caso de un interesante cuenco de plata adquirido en subasta en Madrid mediante el ejercicio del derecho de tanteo del Estado. Es persa, de gusto sasánida y decorado en el centro con un ánade. También una colección de bronces de Irán fueron adquiridos en una subasta de Sotheby's en Londres. Se ha intentado adquirir joyería, que era una de las lagunas de la colección. Son ejemplo unas parejas de zarcillos compradas en la subasta Christie's y también a un anticuario en 2002 y 2003. Y, en fin, el ingreso del bote de marfil siciliano, comprado también en subasta en 2009, así como un esenciero de vidrio. Para terminar, hemos contado con esta donación que les decía en el año 2011 de un lote de 19 objetos cerámicos persas medievales de importante valor arqueológico y artístico y, en general, en muy buenas condiciones de conservación, varios de los cuales tienen paralelos con valoraciones muy interesantes.
A lo largo de casi siglo y medio, las colecciones medievales y en ellas la colección de arte y arqueología andalusí han sido un fiel testimonio de los diversos cambios expositivos acaecidos en el seno del museo hasta llegar a la última reforma y la reapertura en abril de 2014. Las colecciones medievales han pasado a ocupar las nuevas salas 24 a 27. En la sala 24 es donde está nuestra colección andalusí. En esta nueva museografía hemos tratado de exponer los hallazgos más singulares de una manera atractiva y accesible tanto física como intelectualmente y con un diseño expositivo para el disfrute del público. Les invito a visitar una vez más las salas, esta vez a lo mejor con una visión que es la que hace a la pieza testigo de todos los avatares documentales por haber sido un objeto musealizado, que sin duda aumenta y completa la información que nos proporciona por sí misma la pieza. Muchas gracias.